Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? ¡Qué bueno! Les habla el profe Juanpa, tu profe de matemática. Y el día de hoy, en estas clases divertidas de matemática, vamos a aprender construir ángulos con el transportador. ¿Ok? Sí, eso vamos a hacer. Y el objetivo, bueno, es construir ángulos entre 0 y 180 grados con el transportador. ¿Perfecto, chicos? Bueno, vamos a aprender entonces a usar nuestro transportador y poder también construir ángulos. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, aquí fíjense que tenemos cuatro colores, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, ¿cierto? Estos cuatro colores nos van a guiar para nuestra clase. Al completar este puzzle, entonces vamos a aprender también y concretar nuestros contenidos del día de hoy o nuestro aprendizaje. ¿Bien? Muy bien, avanzamos primero con el color rojo que corresponde a la concentración. Y en esta parte, chicos, vamos a estar muy pero muy atentos. ¿Por qué? Porque con estos ejercicios vamos a aprender a estar muy atentos. Con este ejercicio de concentración vamos a estar atentos, vamos a aprender mucho mejor, ¿ok? Para poder partir con esta clase, ¿ok? Bueno, vamos a ir a un juego. Sí, señores, un juego de concentración. Bueno, fíjense que acá tenemos que encontrar las diferencias, de eso trata nuestro jueguito, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí tenemos una figurita, fíjense, que tiene cuatro lados, ¿cierto? Una figura 2D y aquí también tenemos otra. Bien, ¿cuál es la primera diferencia? Fíjense que esta tiene su base más pequeña, ¿cierto? Aquí hacia abajo, y esta tiene la base más pequeña hacia arriba, ¿cierto? Entonces aquí vemos una diferencia de orientación. Bien, tenemos que encontrar 5, ya tenemos una. Esta es igual a esta, exactamente, tiene el mismo color, la misma orientación, ¿cierto? Pero aquí, fíjense que tenemos una diferencia de nuevo. Acá tenemos un cubito y acá tenemos ahí está, tenemos una figurita, ¿cierto? Una figura 2D, este sería 2D y este de aquí sería 3D. Y ahí está la diferencia, ¿cierto? La diferencia es que esta tiene volumen, tiene profundidad y esta no, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos un cubo y un cuadrado, no es lo mismo, ¿cierto? Tiene las mismas caritas, ¿sí? Cuadradas, pero este tiene una sola cara y esta tiene 6, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia. Muy bien, bueno, podemos seguir buscando más y más diferencias, pero eso se los voy a dejar a ustedes, chicos, ¿ok? Que ustedes puedan realizar estas diferencias porque nosotros vamos a continuar con la clase. Perfecto, nos vamos a ir entonces a la segunda o a la segunda pieza que corresponde al color azul del cielo. Sí, señores. Y en esta parte vamos a aprender los conceptos, ¿ok? Vamos a ver los conceptos básicos de las matemáticas con respecto al día de hoy a la construcción de ángulos, ¿cierto? Con un transportador. Muy bien. Bueno, ¿qué es un ángulo? Bueno, aquí nos dice, se le llama ángulo a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto en común llamado vértice. Coloquialmente, ángulo es la figura formada por dos líneas con origen común. Los ángulos se miden en grados. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver qué es un ángulo. Entonces aquí dice primero, fíjense, que se llama ángulo a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto en común llamado vértice. Entonces aquí hay dos líneas que concurren en un punto en común que sería vértice. Aquí hay una línea y acá hay otra línea, ¿cierto? Y un punto en común que sería el vértice, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a clasificar. Ah, bueno, y también nos dice que en un lenguaje como coloquial, ¿cierto? Podemos decir también de que es una figura formada por dos líneas con un origen en común, ¿cierto? También. Y los ángulos se miden en grados. Muy importante, chicos, que, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces ponemos este circulito aquí porque nos dice que esos serían los grados, ¿cierto? Que tendría en este caso, nuestro ángulo. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, vamos a clasificarlos, ¿cierto? Vamos a clasificar nuestros ángulos según sus medidas en grados, ¿cierto? Recordemos que las medimos en grados, ¿ok? Y se representa con una pelotita, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 180. O sea, menos de 90, perdón. Entonces, acá tenemos un ángulo agudo que fíjense que su apertura, ¿sí? Se abre
pero un poquito, ¿ok? No se abre tanto como otros ángulos, ¿cierto? Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Entonces, por ejemplo, el ángulo de 1 grado sería un ángulo agudo, el ángulo de 2, el ángulo de 10, el ángulo de 15, el ángulo de 50, el ángulo de 80, el ángulo de 89, hasta el 89 sería un ángulo agudo, bien, porque mediría menos de 90, pero después, aquí ponemos menos de 90 grados, y después de 89 vendría 90 y ya nos tendría un ángulo agudo. Entonces, entre 89 y 1 grado, todos esos numeritos serían ángulos agudos. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, en un ángulo recto lo encontramos en cualquier lado, ¿cierto? En las esquinas, por ejemplo, de un cuadrado. Y acá, fíjense que aquí tenemos el ángulo recto y el ángulo recto mide siempre 90 grados, ¿ok? Entonces, esta va a ser su forma, ¿cierto? Fíjense que esta forma la encontramos en muchos lados, en muchas esquinas, de cajas, de cuadrados, de televisores, ¿cierto? De las pantallas, ¿cierto? Aquí fíjense que acá formamos aquí, en este caso, un ángulo de 90 grados. ¿Se dan cuenta ahí? Y ahí. Bien, tenemos ahí un ángulo de 90 grados. Bien, entonces en distintos lados nos encontramos ángulos de 90 grados, ¿cierto? Muy bien, entonces eso sería la clasificación de 90 grados. Ahora, por ejemplo, un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Ok? Ojo. Entonces, este ya sería desde el 91, 92, 93 hasta 179. Desde el grado 91 hasta el 179 sería un ángulo obtuso. Aquí tenemos un ángulo obtuso, ¿cierto? Y estos son bastante abiertos, ¿cierto? Aquí, fíjense que está abierto, pero no del todo. Bien, este también, aquí tenemos otro obtuso, ¿cierto? Y aquí también tenemos otro obtuso. Entonces, fíjense que de esa manera estamos teniendo ángulos obtusos que son mayores a 90 y menores a 180. ¿Bien? Ok. Ahora, fíjense que tenemos un ángulo extendido. Acá tenemos un ángulo extendido y el ángulo extendido es aquel que mide 180 grados. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo que le llamamos extendido o llano, ¿cierto? Y aquí esta apertura, fíjense, que nos da 180 grados. Bien, entonces aquí tenemos un ángulo de 180 grados y aquí nos está marcando, ¿cierto? Que toda la longitud que tiene, ¿cierto? Todo el espacio que ocupa en este caso este ángulo. Bien, muy bien. Bueno, ahora también tenemos otro ángulo que igual lo vamos a ver, ¿ya? Que corresponde al de 360 grados que da la vuelta completa, ¿cierto? Aquí está el ángulo completo, ¿sí? Y que mide 360. Entonces, aquí, fíjense que hasta aquí llegaría a los 180 y 180 más 180 son 360. Entonces, ahí damos la vuelta completa y tenemos este ángulo. Bien, ahora, ¿qué es un transportador? Porque nosotros en esta clase lo que tenemos que aprender es a hacer ángulos, ¿cierto? A dibujar ángulos, pero con este transportador. Aquí está el famosísimo transportador, que es una herramienta de medición y que nos permite medir y construir ángulos, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí este es nuestro transportador y acá tenemos numeritos, ¿cierto? Aquí tenemos por ejemplo, aquí partiría el 0, ¿cierto? En estos números chiquititos. Fíjense que los números chiquititos pueden ir de aquí, desde el 0, aquí hasta el 180, que estaría aquí, o los numeritos de acá arriba, que parte el 0 a este lado, y es muy importante saber dónde parte el 0, ya se los voy a explicar por qué. Parte desde el 0 y acá nos vamos hasta el 180, ¿ok? Muy importante que usted identifique cuál 0 va a ocupar, porque si usted, por ejemplo, quiere hacer un ángulo hacia este lado, hacia su lado derecho, hacia mi lado derecho, entonces yo voy a ocupar este 0, ¿cierto? Voy a partir desde este 0. Ahora, si yo quiero partir mi ángulo y abrirlo hacia el lado izquierdo, entonces voy a partir de este 0 donde están los números de abajo, ¿cierto? Eso es muy importante. Bueno, y acá fíjense que nos facilita el transportador de tirar unas líneas rectas, ¿cierto? Hasta donde deberían llegar. Por lo general, los ángulos rectos están graficados con sus números de 10 en 10, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Este transportador
tiene hasta 180 grados, ¿cierto? Pero hay transportadores que son redondos completamente y tendrían 360, o sea, sería la otra mitad para abajo. Y acá, en los numeritos chiquititos, fíjense, los de abajo, también van de 10 en 10. Pero en este caso, en vez de partir desde el 0 de acá, partimos del 0 de acá. 0, 10, 20, 30 y llegamos al 180 para este lado, ¿ok? Bien, acá tenemos un puntito, o en este caso muchas veces el transportador tiene aquí un agujerito, ¿ok? Y ese agujerito es para que nosotros podamos hacer un punto justo aquí, ahí, podemos hacer un puntito en el cuaderno y que también es muy importante para poder trazar nuestro ángulo, ¿ok? Entonces, el transportador tiene este agujerito que es muy importante para poder poner un puntito, ¿cierto? Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos este agujerito de acá, tenemos estas líneas que son para guiarnos, ¿cierto? En los ángulos y también tenemos las medidas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos medidas exactas de, por ejemplo, 80 grados o 70 grados y nos dan un ángulo de 55, por ejemplo? Bueno, aquí fíjense que actúa igual que una regla, ¿cierto? Vamos a imaginarnos aquí que los números más grandes. Entonces queremos buscar uno de 55 y vamos a partir desde el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces para eso vamos a ocupar el 0 de arriba y decimos 10, 20, 30, 40, 50. Y resulta que no tenemos el 55 y tenemos el 60. Entonces, estas líneas que están acá chiquititas, al igual que la regla, serían entonces como especificando el grado. En este caso, llegar a 55 siempre se marca aquí con esta rayita que es la mitad de estos dos y aquí tenemos 55, ¿cierto? Entonces, nosotros, si queremos saber que tiene 55, vamos a hacer la línea ahí, ¿cierto? Ahí exactamente. Bien, entonces muy importante. Y ahora si queremos 56, bueno, ahí al lado 57, 58, 59, 60. Si queremos ser como más exactos, ¿cierto? Que nos piden un ángulo de 57 grados, bueno, aquí tenemos 55, 56 y sumamos dos rayitas más y ahí estaría más o menos por este lado, ¿cierto? Bien, entonces eso sería las partes, digamos, de un transportador y cómo más o menos vamos a identificar. ¿Para qué? Para poder construir entonces nuestros ángulos. Bien, ahora vamos a ver los pasos, ¿ok? Fíjense, lo primero que vamos a hacer, dice acá, dibuja con una regla muy importante, usando su regla, una semirrecta, ¿ok? O sea, con origen, con origen y el punto en A. Entonces aquí yo tengo el punto A y dibujo la semirrecta. Ahí está. ¿Bien? Dibujo la semirrecta. Ustedes me dirán, ¿cuántos centímetros, profesor? Porque si me dice, ¿cuántos centímetros, profe? Bueno, aquí póngale unos 10 centímetros. ¿Sí? La idea es que lo hagamos bien grandecito, hasta en 15 centímetros si quieren podemos ocupar, ¿ok? ¿Para qué? Para poder identificar bien nuestros ángulos, ¿ok? Entonces, muy importante, chicos, que cuando usted haga un ángulo, se fije que la parte de arriba, ¿cierto? No esté saliendo del cuaderno, ¿ya? Esta parte, por ejemplo, usted va a poner aquí yo voy a estar haciendo mi línea, este es el punto de origen, y aquí voy a poner, por ejemplo, el A, ¿sí? Aquí voy a poner el punto, o aquí voy a poner el punto A, ¿ya? Aquí voy a poner el punto A, y aquí yo estoy haciendo entonces mi línea. Vamos a ver si por ahí por fin me sale. Ahí. Y sería ahí, ahí. Muy bien. Ya. Ahí. Entonces ahí estaría el punto A y el punto de origen que sería aquí. ¿Ok? Entonces es ahí la parte donde ustedes tenemos este agujerito que habíamos dicho. Y aquí nosotros vamos a situar donde termina, o en este caso donde comienza. Fíjense que acá usted comienza aquí y termina acá. Entonces aquí puede poner, o si quiere aquí pone el punto A, ¿cierto? Aquí en este caso, según el ejemplo, ponemos el punto A este lado, ¿cierto? Entonces borramos este de acá para no confundirnos y seguir el ejemplo que nos está mencionando ahí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya. Tenemos punto número 1, ¿cierto? Tenemos el punto A y tenemos la línea trazada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso sería lo primero, punto A y la línea trazada. Ahora, dice paso número 2, coloca el transportador de manera que el centro coincida con el punto A. El centro, ahí donde está el agujerito de nuestro transportador, tiene que coincidir justo con el punto A y la semirrecta
que pase por el 0, ¿ok? Fíjense, entonces aquí tenemos nuestro punto A que coincide justo con este agujerito y trazamos para allá y tiene que llegar justo al punto 0. Aquí estaría el 0, ¿cierto? Ahí está el 0, ¿cierto? En este caso estamos ocupando los números de arriba, 0, 10, 20, 30, 40, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos trazado, pusimos nuestro transportador encima, tenemos puesto alineado el punto A con el punto 0. Ojo que tiene que calzar justito el punto A con el punto 0. No puede irse por arriba, por ejemplo, miren, fíjense que si yo tengo esta, voy a ocupar esta que me fui como para arriba, esa no serviría, tiene que ser exacto, tiene que pasar justo por el 0 y esa línea. Bien, vámonos al punto número 3. Dice, ¿qué más tenemos que hacer? Busca el transportador la medida del ángulo que quieras dibujar. En este caso vamos a hacer uno de 70 grados. Y marca una rayita. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos el punto A, aquí, luego el 0, ¿cierto? Y vamos a buscar el 70 grados. Y hace una rayita. Entonces yo aquí, ojo que aquí yo lo estoy dibujando, ¿cierto? Pero usted en esta parte de aquí, usted va a tener sus deditos afirmados, ¿cierto? Cosa que no se le mueva al transportador, ¿ok? Entonces usted, muy importante que afirme con sus deditos aquí esta parte del transportador para que no se le mueva. Y aquí, fíjense, si yo parto del 0 acá, que eso es muy importante, aquí va a estar mis 70 grados. Miren, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y yo voy a hacer una rayita acá en el 70. Ahí. ¿Bien? Ahí voy a hacer una rayita en el 70. Pero fíjense, si ustedes hubiesen querido hacerlo para el otro lado, ¿ya? También el punto A pasaría en este lado, pero el 0 estaría aquí. Ojo con eso, porque para hacer uno de 70, entonces aquí yo voy a tener el 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y acá estaría mi 70 y no acá. Entonces, si yo lo quiero hacer para el lado derecho, como les dije, el 0 tienen que verlo de este lado. Si ustedes lo quieren hacer del lado izquierdo, como lo estoy haciendo yo, entonces el 0 parte de acá y aquí estaría mi 70. ¿Cierto? Muy bien. Ok, súper importante eso. Bueno, y paso número 4. Dibuja la semirrecta con origen el punto A, o sea, dibuja otra semirrecta con origen el punto A y que pase por la rayita marcada. Bien, entonces ahí está el ángulo. Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer aquí, bueno, yo ya marqué esto, ¿cierto? Ya tengo esta línea, y yo ya puedo sacar en esta parte mi transportador. Saco mi transportador, ¿cierto? Y me va a quedar esta línea y esta línea de acá. Entonces, yo lo que voy a hacer con mi regla es unir, ¿cierto? Unir ahí. A ver si puedo hacerlo. Cuesta un poquito. Ahí. No. Ahí. Ahí. Por ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí está. Casi, casi, casi. Casi, casi. Pero bueno, es problema aquí de que me cuesta un poquito dibujar en esta plataforma, pero fíjense que aquí me dio 69, ¿cierto? Es muy importante. Bueno, voy a aprovechar este ejemplo porque algunos hacen, por ejemplo, esto y dicen, ah, igual no importa si total dio 70. No, chicos, en las matemáticas tenemos que ser exactos. Por lo tanto, esta línea tendría que ir llegando justo al 70. Vamos a ver si lo podemos hacer. No debe llegar a otro lado, ¿ok? Muy importante, chicos. No debe llegar a otro lado. Debe llegar justo al 70. Aquí, en este caso, ahí, ahí. Bueno, cuesta un poquito, pero por ahí va. Ahí creo que sí. Ya. Ahí está. Entonces nos marcó los 70. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser exactos. Bien, y acá, fíjense, yo voy a tener mi transportador fuera y acá ya estoy marcando 70 grados. ¿Ok? Entonces, así tengo, y muy importante que usted haga esto, ¿cierto? Marque aquí y le ponga aquí adentro cuántos grados mide para saber, ¿cierto? Entonces después yo pongo el transportador de nuevo y veo que efectivamente las líneas, esta pase por el 0 y esta pase por el 70. Entonces así yo voy a tener un ángulo de 70 grados exacto. ¿Ok? ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos un ángulo de 70. Entonces paso 1, repasemos. Ponemos el punto A,
donde está el origen, el agujerito de nuestro transportador, y lanzamos una recta que pase justo por el 0, ¿cierto? Luego marcamos el ángulo que queremos, ¿cierto? En este caso 70, sacamos el transportador y unimos con la regla, pum, hacia abajo, y ahí nos quedaría el ángulo de 70. Para verificar puedo colocar el transportador encima para poder hacer mi ángulo, ¿bien? Ok, vamos a la parte del desarrollo, vamos a hacer entonces nuestros ángulos, ¿ok? Acá tenemos la construcción de un ángulo recto, ¿bien? Entonces, chicos, les voy a pedir acá que ustedes tengan su transportador en casa, tengan su cuadernito y también tengan su regla y su lápiz, muy bien. Bueno, recordemos, vamos a poner aquí tenemos nuestro cuaderno, ¿cierto? Esta parte de acá, chicos, es muy importante que no pase el cuaderno, ¿ok? No puede pasar el transportador del cuaderno, sino que tiene que ir por debajito. ¿Para qué? Para que cuando usted haga esta línea, ¿cierto? No se vea con que no le dio espacio en el cuaderno. Entonces, hágalo más o menos un poquito más abajo de donde comienza ¿cómo se llama? El cuaderno, ¿cierto? Los cuadraditos que usted tiene. Bien, entonces ahí, ángulo recto, recordemos que mide 90 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero, con mi regla, ¿cierto? En este caso puedo tener esta, vamos a ver si esta se ve. Sí, tengo mi regla aquí. Y mi regla, entonces voy a trazar, fíjense, de esta manera, así. Voy a poner el punto aquí, el punto A, y chum, tiro, bueno, de forma recta, así, tiro una línea, que sería esta que está acá, ¿cierto? Tiro esa línea, y a este le voy a, ustedes pónganle punto A, ¿cierto? Entonces este va a ser el punto A, y tiene que pasar justo por el 0. Fíjense que acá en este caso estamos haciendo nuestro ángulo hacia el lado derecho, y estamos ocupando los numeritos de abajo, no los de arriba. Entonces, porque si ocupamos los de arriba, como lo hicimos en el ejercicio anterior, aquí nos estaría dando, en vez de dar 0, nos da 180, ¿cierto? Y partimos 180, 170, se dan cuenta que no podemos contar de 0 en adelante. Entonces aquí sí. Aquí partimos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y acá hacemos nuestra línea que dijimos, ¿cierto? Sí, recuerden poner las manitos acá en el transportador, cosa que no se mueva, ¿cierto? Trazamos la línea que coincide al punto A con el 0 y luego aquí marcamos, ¿cierto? Ahí marcamos, ¿cierto? Justo aquí, en el 90, y luego ocupamos la regla de nuevo y vamos a trazar ahora desde el 90, ¿cierto? Marcamos desde el 90 hasta el 0, ¿cierto? Marcamos del 90 así hasta el A, del 90 hasta el A, ¿cierto? Unimos esa rayita que hicimos con el punto A, ¿bien? Y ahí está. Y entonces, finalmente tenemos nuestro ángulo de 90 grados, ¿bien? Perfecto. Muy bien, que es un ángulo, como habíamos visto, es un ángulo recto, ¿cierto? Un ángulo recto tiene 90 grados, ¿bien? Muy bien, vamos a hacer un ángulo agudo ahora, ¿ok? Entonces, su transportador nuevamente, toman su transportador y vamos a hacer la línea que dijimos, primeramente con la regla, recuerden, con la regla primero, y vamos a marcar esta recta que está aquí, y yo la tengo marcada, y esta va a ser el punto A, ¿cierto? Y ustedes van a llegar y tiene que llegar justo al 0, ¿cierto? Aquí tiene que llegar al 0, ¿bien? Entonces, me está pidiendo un ángulo agudo de 80 grados, por ejemplo, ¿ya? 80 grados, tiene que hacer un ángulo de 80 grados. Recuerden que los ángulos agudos miden menos de 90 y más de 0. Entonces, de 1 a 89 es un ángulo agudo. Entonces aquí voy a hacer mi marquita, ¿cierto? Hago mi marquita, ¿cierto? En el transportador, ya tengo esta línea hecha, hago mi marquita, saco el transportador y luego ocupo de nuevo mi regla y voy a unir desde el punto 80, ¿cierto? Ahí, desde el punto 80 hasta el 0, ¿cierto? Marco desde el punto 80 hasta, perdón, el punto A, hasta el punto A, ¿sí? Y luego vuelvo a colocar mi transportador encima para verificar que efectivamente me dio 80, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, dice que es menor a 90, ¿cierto? Entonces aquí, adentrito, yo tendría que poner 80 ahí. 80 grados. ¿Bien? Muy bien. Aquí tenemos otro, un ángulo obtuso que mide más de 90, pero menos de 180. ¿Ok? Bien, aquí exactamente lo mismo. Ocupamos la regla, hacemos una línea, ¿cierto? En el cuaderno y trazamos desde un puntito, desde el punto A y rectita.
¿Para qué? Para que pase por el 0. Entonces aquí yo también la tengo hecha. Aquí estaría el punto A, que tiene que coincidir justo con el agujero del transportador, y esta que se abre para acá, ¿cierto? La línea recta. Entonces aquí tendría el 0, ¿cierto? En este caso, ahí estaría el 0 en los números de abajo, ¿cierto? Muy importante que usted vea dónde está el 0 para que no se confunda. Entonces aquí parte el punto 0. Y voy a contar, me están pidiendo un ángulo de, fíjense, 135 grados. 135 grados corresponde a un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor de 90 y menor de 180, ¿cierto? Entonces aquí dice, es mayor a 90, ¿cierto? Y menor a 180. Entonces, un ángulo obtuso. Y acá voy a contar, fíjense. Y resulta que no está completo. Entonces digo, ya, aquí llego al 90, después 100, 110, 120, 130. Y recuerden que cuando no tenemos números exactos de 10 en 10, entonces aquí tenemos estas líneas chiquititas que nos hacen llegar al 35, ¿cierto? Entonces ahí yo hago mi marquita, ¿cierto? Justo ahí. Ahí. Hago mi marquita. Ahí. Y luego, bueno, retiro mi transportador, ocupo la regla, ¿cierto? Y voy a marcar ahora. Voy a marcar desde el 135 hasta el punto A, ¿cierto? Y hago mi línea. Bueno, luego vuelvo a colocar mi transportador y veo que efectivamente pasó por el 0, ¿sí? Está en el punto A y también se abre hacia el 120. Entonces aquí yo pondría, perdón, 135. Y yo aquí pongo 100, es un ángulo de 135 grados. Bien, lo pongo ahí. Muy bien, perfecto. Bueno, un ángulo extendido de 180, que sería hasta acá, donde nosotros estaríamos viendo cómo hacerlo. Y esto es muy fácil, chicos. El ángulo de 180, la verdad que no hace falta el transportador tanto como los otros. Fíjense que simplemente vamos a poner el punto A, la línea. Entonces pongo un puntito y marco hacia el 0. Y aquí está el punto A, ¿cierto? Aquí estaría mi punto A. Ahí, justo donde está el, digamos, el agujerito del transportador. Y bueno, aquí pasa por el 0, ¿cierto? Y el 0 estaría en estos números, los de arriba. Entonces, 10, 20, 30, 100, 140, 50 y 180. Y es un ángulo extendido. Y acá estaría mi 180. Entonces, yo puedo hacer aquí un puntito nomás, o una línea si quiere. Y luego voy a unir, ¿cierto? Entonces voy a tirar la línea, en este caso es el otro lado, hasta el 180, bien, de forma derechita hasta el 180. Saco mi transportador, lo vuelvo a colocar, ¿cierto? Y ahí me voy a dar cuenta que tengo una línea, ¿cierto? Una línea recta. Y esto sería 180 grados, ¿cierto? Que yo lo puedo colocar aquí abajo o lo puedo colocar adentro 180. ¿Bien? Bueno, solamente por repasar, no está dentro del objetivo, pero aquí tenemos ángulos completos que se pueden usar con el transportador, ¿cierto? Y en este caso, bueno, simplemente fíjense que yo voy a hacer una línea aquí, ¿cierto? Aquí vamos a ver si me lo permite el transportador. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahí, ¿cierto? Hice mi línea, llegó al 0 y saco mi... Este va a ser el punto A igual, ¿cierto? El punto A. Está justo en el agujerito. Fíjense que este es un transportador que tiene 360 grados. Entonces, yo aquí tengo el 0 y al dar la vuelta, aquí llegó a 180. ¿Se acuerdan que sería un extendido llano? Y bueno, y doy toda la vuelta completa porque 180 por 2 son 360 y aquí estaría 360. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, muy simple. Hago esta línea recta y lo único que voy a hacer es esto. Voy a tirar aquí este circulito. ¿Se dan cuenta? Aquí no se marcó, pero vamos a hacerlo de nuevo. Ahí. Entonces aquí esto sería de 360 grados. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, para no quedar, digamos, inconcluso con este otro ángulo. ¿Perfecto? Bueno, chicos, nos vamos a la conclusión. Vamos a llamar a nuestro amigo Humberto. Vamos a decir bien fuerte, ¡Humberto! ¿Dónde estás, Humberto? Hola niños, ¿cómo están ustedes? Aquí estoy muy pero muy contento con todos ustedes y ahora nos vamos a ir a la conclusión de esta clase. Bueno, Humberto, vamos. Bueno, primeramente en esta conclusión vamos a ver lo que es la concentración. Sí,
En la concentración vimos ejercicios que tenían que ver, ¿cierto?, con concentrarse. Teníamos que encontrar diferencias. Luego en el inicio vimos lo que es un ángulo, ¿cierto? Los ángulos, qué es un transportador, cómo se ocupa el transportador y la clasificación de ángulos. Recordemos que el ángulo de menor a 90 grados es un ángulo agudo, un ángulo de 90 grados es un ángulo recto, un ángulo mayor a 90 y menor a 180 es un ángulo obtuso y un ángulo extendido mide 180, ¿cierto? Muy bien. Y el ángulo completo mide 360. ¿Ok? Luego en el desarrollo estuvimos viendo paso a paso cómo teníamos que hacer un ángulo, ¿cierto? Entonces primero debíamos trazar con una regla. Aquí está la regla. Ahí está Humberto. Ahí está. No, pero no se come la regla. Ay, no se come. Ya, muy bien. Entonces, tenemos el ángulo recto, ¿ok? Y lanzábamos una línea, el punto A, ¿cierto? Que sería el origen y que tiene que coincidir con el 0. Muy bien. Luego colocamos el transportador encima, vemos que coincida con el 0 y de ahí empezamos a contar los grados que nos pidan del ángulo y ponemos una rayita arriba. Luego sacamos el transportador y con la regla nuevamente, aquí está la regla, no se come, Humberto. Ah, bueno. Y ahí entonces trazamos la línea, ¿cierto? De la rayita que hicimos con el punto A y ahí tenemos nuestro ángulo y le colocamos entonces cuántos grados tiene ese ángulo. ¿Perfecto? Y luego colocamos el transportador para verificar que esté correcto pasando por el punto 0 y por la medida del ángulo que nos pidieron. ¿Ok, chicos? Bueno, eso fue todo. Un besito para ustedes. Me despido y les pido que se laven las manitos. Chao, niños. Bueno, se va nuestro amigo Humberto, pero nosotros seguimos aquí en esta clase. Y tenemos una adivinanza. Dice, canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. ¿Qué soy? Bueno, soy una rana. Sí, esa es la respuesta y yo estoy seguro que ustedes también lo sabían. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Ahora me voy a despedir de todos ustedes con el blues de los números o el hit de los números también, que dice así. Y dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9. Son los números que vas a aprender y te servirán para toda la vida. Vamos. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9. Son los números que vas a aprender y te servirán. Vamos de nuevo. Y te servirán. Uno más. Y te servirán para toda la vida. Bueno, chicos, con esta canción hemos terminado y les voy a pedir a todos ustedes que se suscriban al canal de aprendolibre.cl, donde vamos a tener clases muy divertidas de matemática. Además también, chicos, quiero que les den un like, ¿sí? Si este video les gustó, denle un like. ¿Para qué? Para saber de que a usted le gustó este video, que está muy contento, que yo puedo también, me motivo y puedo hacer cosas mucho más divertidas para usted. ¿Ok? Bien, y también puede compartirlo. Perfecto, aquí abajito hay un material descargable para que usted pueda reforzar los contenidos del día de hoy. ¿Ok, chicos? Les doy un besito muy pero muy grande de parte del profe Juanpa, tu profe de matemáticas. Un abracito, no olvide lavarse bien las manitos con agüita y con jabón, ¿ok? Para eliminar todos los bichitos que puedan haber a su alrededor. ¿Ok, chicos? Me despido de ustedes y nos vemos en otra clase. Chau, chicos. Chau, chau.